Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en Paradero Perú. Esta vez o esta semana vamos a conversar sobre dos libros que han salido a propósito de la feria que acaba de concluir, de la Feria del Libro que acaba de concluir en Lima, y dos libros vinculados a política peruana. Uno que se llama Contrahistoria del Perú, que es este. Aquí escriben, bueno, varios personajes historiadores, sociólogos, políticos conocidos: Carmen McEvoy, Martín Tanaka, Eduardo Arllán, Charles Walker, José Ragas, Javier Barreda, Mauricio Novoa, Carlos Cabanillas y Natalia Sobrevilla. Y han sido los editores Darllán y Rajas. Y bueno, digamos, la gracia de este libro es que se tratan de poner en la situación o en la eventualidad de qué hubiera pasado, por ejemplo, si la capital del Perú hubiese sido Jauja o el Valle del Mantaro y no Lima, como muchas veces nosotros desde el colegio siempre nos han contado, ¿no? Bueno, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Túpac Amaru ganaba y no perdía, como sabemos que perdió, pero bueno, ¿cuál hubiera sido el impacto, no? ¿Qué hubiera pasado también si Pardo no era asesinado, ¿no? O sea, y así sucesivamente en varios casos o en varias situaciones históricas que los peruanos muchas veces nos hemos planteado. O también, por supuesto, ¿qué hubiera pasado si Víctor Raúl Ayala Torre hubiera sido elegido presidente de la República, ¿no? Justamente sobre quien escribe esa historia, digamos, entre comillas, que no fue. esa historia que no fue, es Javier Barreda, que está aquí con nosotros. Él es dirigente del Partido Aprista, ha sido viceministro durante el último gobierno del presidente Alan García, y él escribe justamente ese texto, que es si el APRA hubiese llegado al poder entre el 62 y el 68. Eso va a ser uno de los temas principales de la conversación que vamos a tener, no el único, porque Javier Barreda ha estado súper prolífico y ha producido muchísimo estos últimos meses, ¿no? Dejó dejó el gobierno y ya se puso a producir, y tiene otro libro que es Los límites de la voluntad política, que también ha sido presentado en esta feria, la que hemos mencionado. Gran éxito en la presentación, una muy buena cantidad de personas. Él mismo dice que entre 50 y 60% gente del partido, dice. Entonces, un buen número de apristas, normal, porque efectivamente trata de un momento muy importante para el APRA, como fue la estatización de la banca, ¿no? La decisión de estatizar la banca, año 87, ¿no? 87. El título del libro es 1987. Exactamente, 1987. Tú sabes que cuando recién lo vi, hay un libro de Orwell, ¿no? 1984. 1984. Entonces, el primer golpe fue un asunto numérico que después ya lo pude sincronizar bien. Y nos está acompañando además, y va a participar de la mesa con nosotros, José Alejandro Godoy, que es conocido por ustedes, que es parte del equipo de La Mula, y José Alejandro ha leído mejor que yo este libro, el libro de Javier Barreda, Los límites de la voluntad política. Yo he leído más el otro. En todo caso, nos iremos turnando. Exacto. Y vamos comenzando con y creo que lo que podemos hacer es que en algunos casos donde José Alejandro no ha leído, o yo no he leído, como es el otro texto, el otro libro, bueno, creo que hay cuestiones de conocimiento histórico, ¿no? Y de sentido común que nos puede permitir participar perfectamente del diálogo. Para mí, Javier, mira, de lo que he leído tu texto, me pareció bien interesante. Además, has hecho tu chamba, porque has consultado con mucha gente, has revisado textos, veo que has trabajado bien el texto. Se cocina trabajar. Ha trabajado bien el texto. Ha trabajado bien el texto. Y a mí por ejemplo, mira, hay cosas que yo siento que en el APRA, y calculo que también en la izquierda no sé si igual, no es igual, pero hay como ciertos sentimientos que se transmiten. A mí, por ejemplo, me pareció muy interesante que tú arranques diciendo el primer día de gobierno, dice, ¿no? Dice Javier Barreda, lo leo textual: es la mañana del 28 de julio de 1962. Como ustedes saben, hubo elecciones en el año 62, Javier los va a explicar seguramente mejor que yo, y hubo casi un empate entre Fernando Belaúnde, Víctor Raúl Ayala Torre
y Manuel Odría, ¿no? Entonces ahí el sistema de elección del presidente, cuando no se llegaba, creo que era al tercio, tenía que elegirlo el Parlamento. Tenía que elegirlo el Parlamento. Entonces ahí se produjo un entrampamiento. Vamos a conversar. Pero a mí lo que yo quería resaltar de este primer párrafo es en la mañana del 28 de julio de 1962, desde muy temprano, Haya está pensando en la imagen y la voz de Manuel Arévalo, aquel dirigente obrero asesinado en 1937. Entonces, estas tres primeras líneas, para mí son mucho lo que no sé si es o ha sido el APRA. O sea, es ese sentimiento, digamos, porque no es gratuito que tú hagas la relación directa de haya ganador, haya presidente, y tú te lo imagines, haya ganador, haya presidente, recordando a Manuel Arévalo, ¿no es cierto? Que es un dirigente que fue asesinado, dirigente obrero, que es todo un símbolo en el partido y que aprista, y que entiendo además fue también un símbolo de sacrificio por el partido, claro, ¿no es cierto? Y hay menciones que después podemos aludir a ese hecho, ¿no? A ese hecho del esfuerzo, de las muertes, ¿no? Todo lo que significó para el APRA la década del 30, del 40 y del 50, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué comentario tienes? A mí por lo menos me llamó mucho la atención esa asociación tan rápida que has hecho acá y directa con Arévalo. Sí, Santiago, antes te agradezco la invitación. Te he fallado otras veces, pero acá está. Me he podido porque tienes más de trabajo y José, gracias por la invitación. Mira, la figura de Arévalo es una figura realmente en el APRA trunca en la historia, pero con una fuerza inmensa en la colectividad popular del partido, por lo que significó en tanto su origen, obrero, cañero. Fue uno de los pocos que ella dijo, si me pasa algo a mí, el sucesor es Arévalo. Nunca más Águila Torre habló de un sucesor. Y ahí hay un tono de discusión si Suane era o no el cachorro, que ya tanto tiempo no dejaba de ser cachorro, no se hendía. Que lo mencionas y dices también. Que dices que fue el segundo incuestionable, ¿no? Que tuvo Aya, ¿no? Así es. El segundo era Aya, era Suane. Era Suane. Pero además, siempre, y lo cuentan los viejos apristas, mi abuelo ha sido diputado por el APRA 3 veces elegido y 2 veces en funciones, siempre Aya recordaba la figura de Arévalo. Y cuentan alguna vez que antes que él le anuncien que ya había muerto, él dijo, sí, ya murió, ya se vino a despedir de mí, que un poco lo relato en el texto, que una base, como le llaman, Arévalo le dijo, yo ya estoy muerto, pero tú cuídate y no salgas de aquí esta noche porque no te va a pasar nada. Y hay historias que se te cruzan de esta figura. Y yo creo que lo más potente de la entrega desinteresada. Arévalo fue exiliado y entró en la clandestinidad, fue constituyente en el 31, o sea, una persona con mucha capacidad, un autodidacta. Y efectivamente elegí esa figura como que simboliza el recuerdo de Aya con el pasado del origen, ¿no? O sea, elegí a esa figura que después también se aparece en el último día. Ya. O sea, Arévalo aparece en el primer día y al final. Y en el último día, cuando él camina a entregar la banda presidencial con la comitiva del Congreso que lo viene a decir, bueno, ya ganó Belaúnde, porque así acaba el texto que gana Belaúnde en el 68, también se le vuelve a aparecer la imagen de Arévalo, que yo creo que es lo más fuerte, lo que más quiso Aya como persona y en quien más confianza tuvo. Digamos, en la mitología, antes que José Alejandro pueda intervenir, en la mitología aprista, porque en realidad pues se crean mitologías partidarias, ¿no es cierto? O sea, así es, ¿no? ¿Qué representa el Búfalo Barreto de distinto de Arévalo? Qué buena pregunta. Barreto, muere antes, él muere en el 32, en la toma de cuartel, ¿no? De Trujillo, en Donovan. Es distinto, yo creo que Barreto es más la beligerancia. Ya, ok. Trunca, porque murió al entrar al cuartel. Entonces, incluso en los jóvenes apristas, antes ya no, el grito de enfrentamiento con las otras izquierdas o con las izquierdas entonces unitarias era el ladrillo concreto Búfalo Barreto y entrabas se armaba estas confrontaciones ideológicas, ¿no? Eso es. Creo que Arévalo es más acabado su personaje, ¿no? Yeah. Más acabado, más configurado de acción y de inmenso sacrificio, ¿no? De acuerdo. Tú, José Alejandro, algo que comentar. A mí me interesa mucho el comienzo del texto
por razones muy parecidas a las de Santiago, pero ya no en la figura concreta de Arévalo, como lo ha mencionado Santiago también, del búfalo Barreto, sino en realidad de todo el martirologio aprista, Claro, que es en realidad quizás la gran base de que el partido esté unido casi 90 años. O sea, si no fuera por los mártires del APRA, el APRA no hubiera podido construir su identidad. O sea, los mártires y la clandestinidad. Y eso tú lo pones en este texto como en el texto de 1987, que es justamente la base para que el partido haya podido durar tanto, es esa unión frente al enemigo que impidió que el APRA llegue al poder. Claro, es una tradición construida por las élites, pero también autoconstruida por la militancia. O sea, yo creo que la historiografía aprista, Aya también la construye, y la élite aprista la construye una memoria, una digamos. memoria y la va moldeando, y va también, hay que decirlo, escogiendo, excluyendo episodios o personajes de la historiografía que ya se hace oficial. Pero también el pueblo aprista recrea, ¿no? Recrea muchas cosas, y efectivamente en la parte del texto, cuando ya Aya camina, va en el carro y entra a Palacio, ya recuerda con mayor velocidad, me imagino que hubiese sido así, recuerda con mucha mayor velocidad todo, las familias que entregaron todo, y un poco los saldos del alma, y como que el relator o el que escribe le dice, oye, ya déjate recordar, ya eres presidente, ya mira el futuro, Eso es. Ahora, hubo una discusión con los editores para un poco conversar sobre la definición de la época. Se hablaba del 45, el año del 31, me pareció el más potable para dar lecciones de política el año del 62. Del 62. Porque era un año maduro, además. Eso, sobre todo porque era maduro, y creo que fue el gran momento de frustración de Aya Torre, porque él había ganado, pero obviamente razones muy poderosas, las Fuerzas Armadas y otras razones llevaron a que él tenga que dar un paso al costado, pero igual vino el golpe de Estado. Pero no construí la historia solamente en función a mi imaginación, sino que me dediqué a conversar con muchos apristas de la época, además que trabajaron en la campaña de Aya, los planes de gobierno. ¿Quién trabajó la campaña? Bueno, estaba Suane, Armando. Y Rafo, dices tú, ¿no? Rafo fue Rafo, un ¿no? enlace con el sector pradista. Ok. Ya. De Con el acuerdo. sector pradista, y ahí también una de las razones por las cuales tal vez Aya no tiene la contundencia en la distancia con Belaúnde, es que para muchos era el partido oficialista que estaba enfrentándose a Belaúnde, como diría, después de 6 años de convivencia, y que Aya, curioso, si tú ves todas las tribunas, los expresos y el comercio de la época, los discursos de Aya asumía con total franqueza que él se había jugado por la convivencia, que había hecho cosas buenas por el pueblo, a diferencia de los discursos de Suane, de Prialé, de Sánchez, que eran un poco Más distantes. más distantes a la convivencia. Ok. Vamos a hacer una pausa y retornamos para seguir conversando con Javier Barreda y José Alejandro Godoy sobre estos 2 libros que acaban de publicarse y que han sido, bueno, recién presentados la semana que termina. Yo sueño que las lesbianas podamos vivir nuestra vida día a día libres de violencia, libres de insultos, libres del qué dirán las personas por expresarnos tal y como somos. Estamos en Paradero Perú conversando con Javier Barreda y con José Alejandro Godoy sobre 2 libros que han sido publicados esta semana en la Feria del Libro, presentados en la Feria del Libro, Contrahistoria del Perú y Los límites de la voluntad política, 1987, que ha escrito Javier Barreda. Acá hay una frase, o más que una frase, no una,
Saludos, vivas, nostalgias, recuerdos de tantos, la muerte de muchos, la huida de no pocos, los anónimos con sueños de justicia, los saldos del alma, familias dignas que dieron todo, Haya ya era presidente. O sea, lo hemos estado conversando, pero acá eres más explícito, porque acá ya no solamente es Arévalo, Claro. que es una persona, sino acá es un poco el pueblo aprista, Sí, por decirlo, ¿no es cierto? El pueblo aprista. Y entonces, ¿cómo engancha este Haya? Porque el Haya del 31, o el Haya de toda la década del 30, como que yo, digamos, lo miro de fuera, engancha mucho mejor, o incluso no, el Haya de toda la época de la resistencia con Odría también, ¿no? Claro, Fueron claro. tremendos sacrificios de los apristas, ¿no? Pero el Haya del 62 ya había pactado con Prado, Exacto. ¿no es cierto? Y quería tener una buena relación con Odría, como Sí. tú mismo lo planteas Está acá. en el texto, Tú claro. mismo lo planteas. Digamos, en el caso hipotético que acá se pone, digamos, acá se pone como un hecho, la alianza natural de ese gobierno aprista hubiera sido, natural entre comillas, hubiera sido con Odría, pues. O La con el alianza, pradismo. a ¿Por qué ver. no hubiera sido con Belaúnde, pues? No. Entonces, bueno, a ver, ya antes de especular, porque Belaúnde hubiera sido la oposición. Bueno, ahora indudablemente. estamos especulando, Pero, esto yo es una contrahistoria, es una yo sé, ficción. yo sé, Claro, estamos haciendo Ese una... es- pero no, digamos, eso se trata, ¿no? O sea, además, hay mucha gente de que eso se trata. ha recibido el libro con mucha... bueno, esto es una... Claro, es claro, no, pero se es trata de historia. esto, pues. No se Estamos trata- imaginando. Exactamente. O sea, yo comparto la construcción de este relato con algunos cómplices, pues la responsabilidad es mía, y los cómplices son las personas que yo he entrevistado. Desde Armando Villanueva, Jorge Armando Cabanillas, Alfredo Santamaría, Jimmy Calderón, que trabajaba en la campaña, con Germán Peralta, que era muy joven, entraba a la JAP y se encontró con un tema complicadísimo en la campaña. Pero eso sí siempre he pensado que gran parte de la maduración, como decía José del Haya de la Torre del 62 en comparación al 31, o sea, el caminar hacia la maduración política, y algunos llamaron Que una no desviación traición, ideológica, para ser claro. claudicación ideológica. Yo creo que estaba, o sea, yo no soy psicólogo, pero creo que mucho se explica en este elemento emocional de Haya como responsable de historias que pasaron y que él no pudo controlar. Es decir, familias que perdieron todo, gente que murió. Entonces, creo que eso marcó mucho a Haya. Ese Haya del 62. Ese Haya muy persona, o sea, muy individuo, muy de carne Ya. y hueso, que puede estar diciendo en algún momento, oye, caramba, esto que he construido yo Sí, y que ha generado que tanta gente deje todo. lógico. Oye, Acá hay una responsabilidad. hay una responsabilidad. Por supuesto. O sea, ahí No, o es sea, el político y la responsabilidad. no, o sea, Weber no, decía, claro. el político con responsabilidad. Yo creo que eso ya Haya llega un momento que dice, Cuando bueno, comienzan ya a haber basta. muertos, es que Oye, hay ya, una tremenda claro, así es, responsabilidad, claro, ¿no? Y no, solo, así es. y no solo muertos, tú hablas mucho de familias. De familias que dieron todo. De familias que dejaron todo, de familias que tuvieron que dejar de comer porque el padre de familia era aprista y lo botaban Mira, del yo te doy el trabajo caso. o era perseguido. O sea, Mira. digamos, la larga historia de persecución que tiene el APRA entre el 30 y el 56 con el breve interregno de Bustamante es eso, Es eso, básicamente. mira, ese párrafo que tú has, que más fue el primer párrafo esta primera parte le mandé al que también está atrás de todo este tema, que es Carlos Meléndez. Claro. Se lo mandé y me dijo, hermano, en esa lógica tienes que construir un relato. Yo recuerdo, además hay mucho de desfogue familiar también en el relato. quiero Ya. decirte, Que es muy Santiago. típico en el APRA, además. Es también, muy ¿no? típico. O sea, Sí. ahí, y yo lo digo en prólogo, tengo yo la no... impresión que yo en el no- APRA es como que cada uno muestra sus galones, ¿no? Y Eh, parte de sus galones... No, pero no es por Galones remontar, no, familiares también. No es No. en el sentido, digamos, no estoy hablando en el sentido, ¿cómo decir? Narcisista. Pero Claro. pero es sí... en El, que- el linaje. Exactamente. Exactamente. Y yo lo digo, en el pie de página digo, esta no es una construcción objetiva. Es decir, yo soy parte de esto. O sea, en el 62, cuando el APRA no gana ningún candidato en Lima, mi abuelo era candidato por los choferes al Parlamento. Ya. Entonces yo de muy niño veía los afiches, aún que tengo, de 62, y después me enteré que ninguno de esos, que estaba Villanueva, Ni uno entró. ninguno entró. Sánchez, no entró ninguno. No entró ninguno. Pues parte de la... Parte de la raza de Odría en el 62 en Lima. En Lima. Ujú. En Lima. En Lima. Entonces, ese párrafo es un poco dedicar el texto, o la ficción, la imaginación, con mucha gente que ha dado todo. Claro. Yo una anécdota que siempre me lo contaba
mi abuelo y mi madre. En Lince había una familia Barreto, de larga tradición aprista, y que sus hermanos mueren en la dictadura de Prado. Ya. Entonces, una escena que yo nunca voy a olvidar es cuando mi abuelo me contaba que la segunda hermana, Catalina Barreto, va y le dice a mi abuelo, hay que votar por Prado. Claro. En el 56. ¿Esa es la orden del partido, votar por Prado? Claro, es que esa pregunta Y eso, es que y esa eso- pregunta y es es- clave. Y Eso es clave. Así es. y esa pregunta además, Santiago, vuelve en el segundo libro, en el libro de Javier. Porque si bien no está tan explícito, pero sí en los pies de página Javier lo deja entrever, la vuelta hacia la izquierda del APRA desde los 70, claro. pero sobre todo en los 80, me parece a mí una reacción Es una... al saldar una giro, deuda. No, al es- giro de los exacto. 60-70. Porque Sí. mira, 50-70. porque es lógico, efectivamente, porque a mí me parece que cuando se toma esta decisión, ¿no? De este Haya presidente, o no importa, de este Haya que fue producto de un golpeado, digamos, en términos militares. Yo creo que aquí se produce un quiebre del APRA, un viraje, es evidente, porque no solamente fue en la vida real la superconvivencia, Exacto. ¿no es cierto? Sino que también eso significó una reubicación del APRA, que ya venía un poco comprado, pero significó una reubicación de proporciones, políticamente, Sí, del APRA. sí. Entonces, Yo- es ahí donde yo te mira, pregunto, este Haya, ¿cómo recordaba su pasado? Lo recordaba, hacía sus ajustes con el pasado. ajustes Ya con no el era, ya no era el APRA de Yo, yo creo que el embajada de Colombia creo que es son 5 años que lo marcan ahí la torre. Yo creo que ahí son 5 años de uso de encierro, de reflexión profunda sobre... Eso fue 48-53, ¿no? Claro, 48, 49, 55, 49, 54, ya. Claro. Eso lo marca ahí la torre. Y creo que ahí sale un Haya ya repensando muchas cosas. Y no me dejo, digo, de sacar de la cabeza que, además de la revisión objetiva de un mundo que cambia, el capitalismo se comienza a fortalecer, había habido pasado la Segunda Guerra Mundial, su relación con la izquierda marxista-leninista era muy tirante con Águila Torre. Pero de antes, ¿no? Desde antes. Desde Mariátegui. Eso fue de Mariátegui. Así es. De Mariátegui fue una Ya, bronca. pero fea. también hay un tema emocional de Haya de corresponsabilidad. Yo creo que había que eso. Porque Haya tiene frases bien duras contra Mariátegui. Sí. Durísimas, Sí. incluso personales. Personal, ¿no? ¿no? Personales. Sobre que agarraré Agarraré el el muñón y lo sí, lanzaré. sí, Ya ¿no? me escribes y me dices que estás enfermo. De tu Exacto. respuesta me di cuenta No, que ya estabas enfermo. Le dice, no, sí, sí. y estas cosas, ¿no? Sí. Pero creo que sí hay una responsabilidad. Lo que le llaman ustedes, o se le llama viraje en las ciencias sociales clásicas, que todos hemos estudiado alguna vez en la católica, esto yo creo que hay un elemento emocional en Águila Torre. Y después de ese 62, creo que el APRA se cierra como colectivo y hay una especie de no cálculo de izquierda a derecha, que es lo consecuente o no lo consecuente, sino el castigo que se le había hecho a Águila Torre al no hacerlo presidente. Y creo que gran parte de eso explica esta alianza que se hace después en el Parlamento contra el culpable, entre comillas, de este veto, que al final es Belaúnde, que conspiraba con los militares, y se pactó con Odría. Porque Que mira, creo que es un error. Pero, es decir, más que medirle un tema, Santiago José, Sí. de que el APRA se derechizó o que perdió sus fuentes primigenias, hay mucho. Pero hay un elemento emocional, personal en Haya y en el colectivo aprista de castigar, de oponerse, tal vez, Claro. a la persona que había estado en ese Claro, momento porque mira, en conspirando. ese momento no solamente se produce un acuerdo del APRA con Odría, sino que también se produce, como acá tú lo mencionas también a De la Puente, que es el APRA rebelde, es el rompimiento del... Que es antes, ¿ah? Claro. Que es un poco antes, Antes, efectivamente. 57. 57, y pero que ya esa- es... y la llamada, el que le hace La llamada. De la Puente Claro. de la Puente a Ahí, Haya ah, en el a En través el de- carro a ayer. través- Y que Idiáquez le dice a través de viejo o jefe. Porque en el relato Idiáquez nunca le dice Nunca le a Haya dice presidente. Claro. Le dice jefe, le dice Claro, te llamó. pero a date la cuenta Puente. que además también, y bueno, esto es un asunto que se reproduce, porque no solamente el 65 son las guerrillas del MIR y del Frente de Liberación Nacional, etcétera, sino también es el nacimiento de vanguardia revolucionaria. O sea, Es el nacimiento de la nueva izquierda. Es el nacimiento de lo que después se va a llamar la nueva izquierda, ¿no es cierto? O sea, Ujú. que termina rompiéndose y destruyéndose políticamente el 90, pero Ujú. es ese espacio que deja el APRA que permite
que se meta y que insurja este otro sector, que evidentemente se construye en parte en crítica. Así es. Exacto. Como respuesta Contra al el gran APRA. partido que Contra el APRA. se fue al centro o hacia la derecha en esos términos. claro. Ese es en crítica, clarísimo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí viene lo que dice José Alejandro, no le falta, creo, razón, cuando dice, el APRA ya post-Haya, que es después de la muerte de Haya, ¿no es cierto?, que es renovación, que fue todo el esfuerzo, pero también es de alguna manera vuelta al pasado. Es ¿no vuelta al cierto? pasado. ¿No? Eso es lo que trato de explicar en el segundo libro, que creo que la estatización de la banca o la propuesta de Alan García por estatizar la banca es la expresión más alta de ese, en un momento político del segundo gobierno de Alan García, volver a una tradición y enrumbar no sé hacia dónde. Pero Está en el discurso. Pero también puesta, y tú lo mencionas al final del libro, Javier, por propia responsabilidad de un Haya que en sus últimos años coloca el antiimperialismo del APRA para poner, digamos, la paternidad de las reformas de Velasco, diciendo, obviamente, eso se tiene que hacer en democracia, pero sin hacer un corte efectivo con ese pasado. Así es. O sea, ahí Haya también expreso del espacio y el tiempo de la reforma de Velasco. Entonces, el Haya, en vez de afrontar ideológicamente el tema del punto de vista de que, caramba, sobredimensionar el Estado es malo, se requiere más mercado, tal vez en los términos del debate, dice, no. En mi libro del 28, publicado en el 36, yo ya decía lo que Velasco está haciendo, pero lo hace sin consultar al pueblo y lo hace sin democracia, que es lo que dijo Mulder en la presentación, Mauricio Mulder, en la presentación del libro. Dijo, todos caímos presos de eso. O sea, nuestra gran diferencia con Velasco no era un tema de fondo, sino un tema de medios, de procedimientos, si eras democrático o no democrático, pero porque salió ya, éramos parte de un contexto distinto. Velasco hacía reformas muy importantes. Porque tú sabes, yo regresando a algo que yo siempre he pensado, ¿qué hubiera, bueno, siempre hay qué hubiera sido del país? Acá este libro es eso, ¿no? Y por esos éxitos, creo que claro, mucha gente... ¿qué hubiera sido del país si hubiera pasado esto, claro, no esto, sí. ¿no es cierto? No, por eso tenía Claro, tanto el libro éxito. ha Ha sido el vendido libro, el quinto libro Exacto. más vendido de la feria. Y ¿no? el O primero sea, en política. Y el primero en política, o sea, muy importante, porque está antes que él un libro de Bryce y no sé Uno qué de otro, autoayuda y uno Paneño. autoayuda, bueno, Y- pues ya. ya. Pero este es el primer libro efectivamente de política, ¿no? Entonces ha sido un éxito en términos de su salida. Ahora, yo siempre he pensado porque ¿qué hubiera sido el gobierno de Belaúnde si no hubiera tenido la oposición férrea y la verdad extrema de lo que era la superconvivencia? Se trajeron abajo cerca de 27 ministros, los censuraron, creo. Entonces, el proyecto reformista de Belaúnde se frustró, probablemente por responsabilidades propias de Belaúnde, pero también por responsabilidades de la oposición, Sí, ¿no bueno, es cierto? claro. O sea, es evidente. Entonces, el golpe a Velasco del 68 se lo sirvieron de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, 8 o 9 años aunque Javier, de gestión. aunque Javier desliza al final la tesis del golpe de la UNDE. Claro, cuando Armando Villanueva le pregunta con Ulloa, que eran muy amigos, caminando hacia Palacio de Gobierno, y el último día le dice, jefe, le dice, ¿quién recomiendas tú que sea el ministro de Guerra de Belaúnde? Sí. Y ahí la Torre dice, el general Juan Velasco Alvarado. Que en mi ficción había tenido una buena relación con el APRA. Y estos militares ya reformistas también le ajustan el tema al partido Haya en el gobierno, y Haya comprende algunos temas, y con Sánchez de primer ministro, Suárez había muerto al año, hace una serie de reformas conversando con los militares. Entonces, en esa ficción, Víctor Tantalián, El papá, ¿no? el tío de tío, Pocho, claro, es el puente tío. con el general Tantalián y con De Velasco, acuerdo. y conversan al país, ¿no? O sea, comienzan a pensar el país de una forma mucho más de medidas modernizantes o reformistas. Entonces, en esa condición, Haya le dice, el hombre es Velasco, para que sea ministro de Guerra. Es el de más confianza, y además había tenido confianza con Aguirre Torre en la ficción. Bueno. Pero hay otro tema que también yo toco Sí. en el libro, que es que a pesar de ser un gobierno de Aguirre Torre del 62, había descontento en el partido. Es decir, es un gobierno con algunas reformas importantes a nivel educativo, una reforma agraria consensuada que un poco se describe ahí, Claro. pero que había bases del partido que decían, oye, pero no hemos ganado para esto. Oye, mira. Y que Sánchez le decía,
jefe, ahí en la ficción hay insatisfechos en el APRA. Claro. Está el Comando Universitario Aprista de la Católica de la Uni en San Marcos en contra de esto, encabezados por, ahí le pongo a Pocho Dantalian como un homenaje a Pocho Dantalian, que están ahí muy insurgentes. Entonces, Aya discute con Sánchez en Palacio de Gobierno con Priale y con Villanueva, que siendo ministro de Interior, le comunica a Ira Torres que el Estado había reprimido con mucha fuerza el levantamiento de la Puente Uceda, ¿no? O sea, ahí en la ficción, Armando, con quien conversé para hacer esta historia, lo ubiqué en el complejo rol de ser ministro pero de Interior. acá Aya aparece como más conservador, ¿no? que por ejemplo Seoane. Tú lo colocas claramente. No, yo creo que Porque Aya es más realista desde el punto de vista de cuidado de lo que se va a hacer en esta primera experiencia de gobierno. Yo no lo pondría más conservador porque al final lo pone a Seoane de primer ministro en el primer año. Entonces, no lo veo mal, lo veo más racional, más realista, más cuidadoso del momento. Y creo que Sánchez y Seoane eran más audaces en el tema de hacer las cosas en el Estado, y esta era la primera experiencia de Aya en el sector público, que es un tema que discutí mucho con Alba Castro sobre qué pasaba con Aya en el Estado. Entonces, Alba Castro me comentaba que en la constituyente, cuando fue a ir a Torre presidente, él era muy cuidadoso de todo. Entonces, en ese momento llegaba una serie de papeles que Aya no firmaba. Claro, me imagino. Hasta porque decía, acá no nos pueden decir que hemos robado. Entonces Sánchez decía, oye, jefe, pero hay que procesar estos documentos, todo. Pero ahí decía, ponía un Aya así un poco más. Ahora, Santiago, tú lo ves más conservador, yo lo veo más realista, más cuidadoso Aya. Y sí he puesto a un Sánchez muy eficiente en la gestión pública, porque creo que ha sido siempre así Sánchez, ¿no? Muy rápido. Ahora, este Aya, frente a las guerrillas del 65, quizás es un tema donde quizás el relato se pone más complicado porque además parte de la guerrilla había sido aprista. Claro. Pero Aya opta por la lógica de Estado. Sí, y Villanueva también, ¿no? Y Villanueva también lógica de Estado, con mucho dolor, y hay un momento con remordimiento, dice, y si le hubiese contestado el teléfono de la Puente Uceda. Eso lo dice al final. Eso, claro, ¿no? Dice al final, si lo hubiese contestado el teléfono de la Puente Uceda, que tal vez. Pero Armando, ahí recojo su relato, Armando le dice, no, jefe, de la Puente Uceda quería hacer como sea su sierra maestra. Porque es lo que me contó Armando a mí, un relato en su casa. Me decía, Armando me decía, la verdad que yo de la Puente Uceda sí iba a ir a Italia. Acá lo cuentas, ¿no? Y de repente yo le dije, no, vete a Cuba. Él mismo, que vete a Cuba. Vete a Cuba. Pero son anécdotas, nadie sabe si fue así las cosas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, tú sabes que, y quizás, bueno, puedo pasar después a otros temas, pero una cosa es que en esa época, los sentidos comunes, o sea, el sentido común político era muy distinto. Mira, yo he estado revisando propuestas sobre reforma agraria en esa época, 60, 61, 62, que tú las colocas ahora, pero no propuestas de la izquierda. No. Así es cierto. Propuestas de Beltrán en cuanto a reforma agraria. Mira, que serían ahora satanizadas y presentadas como de la extrema izquierda radical, antidesarrollo y no sé qué más. Es impresionante. Pero sin ir muy lejos. Vuelvo al libro de Javier sobre la estatización de la banca. En un momento dado hay un documento del CONAPLAN que habla de la gran transformación del país. Así es. Eso era. Mira tú. No, CONAPLAN, y por eso Sánchez le dice, y lo que dice CONAPLAN, y Sánchez dice 85, 86, está en revisión. Tiene más Sánchez con mucha inteligencia. Sánchez es un personaje. Sánchez dice, estamos en una corrección ortográfica del documento de CONAPLAN. y que al final todos los técnicos de CONAPLAN, unos eran apristas, otros retornaban del velasquismo. Claro. Estaban ahí con mucha gente de la CDE. Así es, del CDE. Entonces, estaban armando un tema, bueno, para construir mira, pues, un modelo. Lo que pasa es que el fin del 50, comienzo del 60, el tema de la reforma, digamos, y de reformar el país, era la agenda. Era la agenda. Y fue la agenda hasta el 90. Claro, era el punto central. Los 60 en la agenda, reforma agraria, planteaban todos. Exacto, todos planteaban. Hasta el odrismo planteaba una forma de reforma agraria. Hasta el odrismo, que representaba además, los gamonales, así es, azúcar, los varones del azúcar, pero también lo planteaban, no había nadie.
a un texto de Mario Polar igualmente. O sea, Sí, no, era clarísimo. el momento. Exacto. Y un poco... Y de impulso industrial del país. Así es. O sea, así ¿cómo es. hacemos y para de planificar desarrollar el país, de Claro. pensar en largo plazo. Exacto. Viene O sea, de todo el- construir un Estado Claro, moderno. efectivamente, viene todo el discurso CEPAL, ¿no es cierto? Así es. Y de construir un Estado moderno. Es Así verdad es. que venía de atrás, que era Ya. una deuda que se traía de atrás. Y los ¿no? 80, Santiago, y bien lo hemos discutido en la presentación, ahora es fácil ver el 87 desde el punto de vista del 2012, es muy fácil, aunque yo lo escribí esto en el 94. Claro, es tu Pero, tesis de claro, mi tesis de licenciatura. historia católica, pero Belaúnde tampoco privatizó nada en su primer gobierno. No. Él mantuvo el Estado tan grande, devolvió los periódicos, los medios de comunicación. Es su segundo gobierno. En su segundo gobierno. Ah, no, claro. no tocó, no O sea, tocó. en los 80 también era la mirada era que el tocó. Estado tenía un rol Sí. protector, regulador, Sí, sí, Y aún empresarial. Así, y aún así, el APRA de oposición a Belaúnde lo llama Fondo Monetarista, Claro, Fondo sí, Monetarista bueno, para abajo. ¿ah? No, yo me acuerdo. O sea, era militante Pero por de supuesto. izquierda y por Claro. ejemplo, al Belaúnde al segundo Belaúnde lo calificábamos claramente Entreguista, fondo de monetarista, liberal, así es, abiertamente, así es. fondo monetarista. Así es. Además, Sin privatizar nada, sin Belaúnde. haber privatizado nada. Así es. Imagínate el cambio que se produce después, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Tener poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Estamos conversando con Javier Barreda y con José Alejandro Godoy aquí en Paradero Perú, 2 libros que han sido publicados esta semana: Contrahistoria del Perú y Los límites de la voluntad política. El último ha sido escrito por Javier Barreda, que nos acompaña, y en el anterior, en el primero que mencioné, él es el que escribe uno de los ensayos históricos Y que da- fabulados, digamos. Y que da lugar a la carátula. Y Claro. Una audaz carátula para los compañeros que escriben ahí. Exactamente, tienes razón, hay que acá hacer un zoom sobre cada uno de estos compañeros que están acá. Ahora, yo me hago una pregunta antes de que continúe Santiago. ¿Cómo habrá visto la generación que estuvo con Aya, o que estuvo con Sánchez, o que estuvo con Villanueva, o que está más o menos frisando entre los 70 y 90 años, una carátula como esta, donde está el sueño que ellos no pudieron Sí. ver? Y yo creo que los que han construido la carátula han apuntado bien al público. O sea, construir un sueño, sobre todo en los lectores y compradores de apristas, eso ha jalado mucho. O sea, yo he hablado con la gente que ha vendido de Estendo Mudo, que decía, había muchos apristas que iba, y ese Claro. sobre ahí la torre, ¿no? Decía, el que iba a ser presidente. O sea, ha jalado, tiene un jale, pero además muy significativo porque es el gran, como dice Eduardo Darayán en una entrevista en Somos, hay ese gran contrafáctico. Nunca supimos qué iba a ser del Perú con el presidente. Si hubiera sido presidente. Así Yo, es. yo creo que, antes, porque no quiero olvidarme, te comenté eso en la mañana que nos vimos por otra razón. Yo creo que acá, bueno, hay que ponerle un límite a los libros. Acá, a mí me hubiera gustado tener dos Sí, lo conversamos. otras historias. La de qué hubiera pasado con el Perú si ganaba Ismael Guzmán. Esa me parece. Esa se la han preguntado a Eduardo Darayán y dice que creo que- nadie quiso hacer No, una historia sobre nadie eso. quiere hacer. Ya, Dice. creo que en algún momento Coqui Bruce hace muchos años hizo algo parecido, creo.
Y la otra es que hubiera pasado si ganaba Barrantes el 90. O en el 85. O en el 85. O en el 85. ¿De acuerdo? O en el Así 85. es. Claro, porque Barrantes estaba, no, en el 88, 70, 87, 88, aún estaba como puntero en en las encuestas. Pero bueno, dejemos eso. Lo que yo quería es un comentario a este párrafo, que tú dices que haya, durante este, digamos, fabulado gobierno, Sexenio. Exactamente, decía, dice que él había hecho al final, hacía un balance realista sobre un gobierno difícil, pero con avances importantes, es lo que Haya pensaba. Y había sido un celoso guardián de la integridad moral del gobierno. Y entre comillas tú pones, aquí hemos venido para servir, decía ante cada pedido de incrementos salariales de altos funcionarios, ministros o congresistas. Esta moral de hemos venido para servir, tengo la impresión que en el APRA se perdió. No, mira, Santiago, creo que la política peruana ha perdido el sentido de servir. No solamente en el APRA, seguro que se ha perdido el APRA, se ha perdido en otros partidos más y otros movimientos. Es decir, si uno hace una radiografía, un esquema amplio del país de ahora, donde se ejerce poder, donde se compran cosas, donde se contratan, donde se generan inversiones públicas inmensas, el tufillo de cosas complicadas, por no decir corruptas, está. Y la lucha que hay por los cargos municipales, por los cargos regionales, con tanta plata en campaña, creo que ha mermado esa filosofía del servir en la política ciudadana, y el ciudadano lo siente. Es que tú sabes que, Javier, a mí me parece que parte de esto, no digo que totalmente, pero parte de esto es la existencia de los partidos. No, la inexistencia. No, lógico. Claro. La existencia, cuando los partidos existen, permite un cierto autocontrol, ¿no es cierto? Claro. No digo perfecto, no, eso no existe, ¿no? Pero un cierto autocontrol, Sí. una pelea porque esto no pase, un trabajo de la fiscalización. de que la gente chivola, te dice, son oye, ¿qué jóvenes, pasa? oye, Sí. ¿no? Entonces Sí, vas sí. construyéndose. No, Sí. y además porque tú tienes de parte de la ciudadanía alguien a quien preguntarle, oye, y tú que eres líder de este partido y estos que están robando, tú puedes encararlo. Exactamente. Ahora, Santiago, Exactamente. todo está suelto. Yo recuerdo que el año 87 hubo una concentración en la aula magna y entró un funcionario, no voy a decir su nombre, donde el mito era que era un hombre muy choro, que robaba. Y todo el aula magna le gritaba fuera, 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 fuera a este señor. Entonces, pero no había ninguna prueba. Y después, en el 90, me enteré que él vendía libros en un país determinado. O sea, no era una persona que... Pero qué cosa, o sea, exagerando, había un control de la militancia sobre un funcionario. O sea, en un partido había un control sobre un funcionario, injustamente, pero había un control. No, yo me acuerdo incluso que Alan García, en su primer gobierno, tuvo un ingreso, yo no me acuerdo en qué, al Congreso, a un Congreso de ustedes o al Aula Magna, no me acuerdo. El 88 fue el el 88. famoso Fuera los Amigos. Fuera los Exactamente, amigos. fuera los amigos. ¿no es Claro, cierto? Que- donde Alba Castro se pone en la oposición, que es además algo que tú mencionas acá, que algo que debilitó mucho al APRA durante el gobierno fue esta tensión Alba Castro Alan García. Claro, sí, sí. No, además era paradójico porque el 95% de los ministros y viceministros y funcionarios y presidentes de Corde eran apristas. Pero se decía fuera los amigos por uno o dos que no eran apristas y que tenían algún cargo importante en el sector público. Era una especie de paradoja ese grito. Yo nunca lo compartí porque como nunca el APRA gobernó del 85 al 90... Como partido. Como partido. Claro, O sea, la comisión claro. política con Alan García decidía quién era ministro de Interior, ministro de Defensa. Se discutía, o sea, tenías a Prialea, a Sachi Villanueva que discutían contigo, oye, ¿a quién ponemos de Interior? Claro, además tenía Claro. mayoría en las cámaras. Así, o sea que no, como no, nunca, no, pero no, se no, decía, imagínate ahora. Ahora fue distinto. El segundo gobierno de Alan García ha sido distinto. Eran la tercera parte, como máximo del gabinete, eran del partido. Y viceministros éramos unos cuantos. Y los resultados fueron otros. ¿No? Se estaban lecciones de la vida, ya cómo uno puede contrastar dos experiencias distintas. Pero el tema ético creo que es muy importante para la democracia en el país, Santiago. Si no afrontamos ese tema, bueno, algo va a pasar porque la gente está perdiendo cada día más credibilidad en todo tipo de político. La encuesta de Proética, en la percepción, la valoración sobre corrupción o no corrupción de políticos y después de los empresarios es terrible. No, La la gente- gente- o sea, la gente es no cree. demoledora, o sea, no cree nadie. Más O sea, aún, estamos en la encuesta en el Latinobarómetro
cuando la gente le pregunta a los peruanos, ¿no? Por confianza interpersonal, estamos al último. Claro, En sí, confianza exacto. interpersonal. O sea, la desconfianza de unos con otros Es atroz. es tremenda. Es terrible, claro. Ahora, tú, José Alejandro, tenías algunas observaciones al libro. Sí, o- yo o he preguntas. podido Ahora, perdón, una pregunta. Sí, dale. 68, y en este contexto, Belaúnde era presidente. Ah, claro, fijo. Sí, Yo creo que era fijo. sí. Porque él hubiera encabezado La oposición. la oposición absolutamente. No, su legitimidad para el 68 Era Era contundente. ¿Era tanta cantada. como la de Haya en el 68 si no hubiera golpe? ¿Y hubiera ganado quién? El 68. No, si en el 68 no hubiera sido golpe de Estado de Velasco, había elecciones. Había elecciones. No, ahí Ah, hubiera ganado. ah. Ahí hubiera ganado. ¿El 68? Sí. Ah, claro, lógico. Claro. Al revés, con Belaúnde Así es, habiendo por sido eso. presidente. Eran los- hubiera no, ganado. sí, Haya tenía hubiera la ganado. mejor- Ahora hubiera ganado. Pero No, creo no, que el definitivo. Perú hubiese avanzado mucho si se hubiesen entendido. Yo Belaúnde y pienso que sí. Aguirre Torres, Yo ¿no? pienso Sí. que sí. Creo que sí. La verdad, Ahí yo me creo que imagino, ahí hay un es un No hay que gran ser tema. irreverentes, y yo no podría ser muy irreverente con Aguirre Torres, pero creo que hubo culpas mutuas. Sí, no, yo creo un tema de política que fue muy importante. Que, no se, ¿ah? que debió resolverse de otra forma, ¿no? Ese era el momento de gran pacto político, Claro. de dos movimientos modernos y que hubiesen enrumbado al país. Como probablemente el 80, si se hubieran manejado algunos temas de manera distinta también. Probablemente, no hubiéramos terminado con el Fujimori destino del presidente. 90 no hubiera sido Así ese, es. ¿no es cierto? O El sea, 80, claro, ese es otro Y es, otro algo, camino. y es algo por donde yo quería comenzar a tocar este libro. Tú mencionas que cuando Alan pone el tema de la estatización de la banca, hay todo un mal manejo político. Olvidémonos un poco de la tesis central del libro, que es el tema de la ideologización, Sí. pero sí me concentro en tu tercer capítulo, que es el mal manejo político que hace Alan García de toda la medida. No solamente provoca que surja Vargas Llosa y que surja toda una respuesta derecha, sino suscita un punto de quiebre. A partir de ahí el gobierno se deteriora en picada hasta el 90 y no sabe cómo reaccionar y tiene una actitud muy confrontativa con Vargas Llosa, que termina en lo que ya sabemos, el triunfo de Fujimori y todo lo que ocurre después. Aquí está en la segunda parte del texto, que lo escribo 25 años después de la banca, que es exactamente hace 25 años. A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, el tema ideológico, que tú bien, José, lo has dicho. Creo que estábamos pensando el país de forma distinta, todos. Y además yo recojo un debate que hay interno en el partido, entre textos que jóvenes que escribían, hacia dónde íbamos, la discusión de las reflexiones ideológicas. Oye, no hacemos la revolución, ¿qué Claro, sí, ¿qué es esto? varios de la gente de ustedes escribía en Amauta, me acuerdo. Claro, No, claro, sí, no, claro, y además, claro, y claro, además, claro, y además claro. Javier, Y debatíamos, lógico. y además Javier hace un trabajo de recordar, por ejemplo, Vázquez Bazán escribiendo textos diciendo a los 100 días del gobierno, Así es. Oiga, que no es una APRA revolucionaria, o de gente No, de izquierda o lo- que picaba la APRA Así, diciéndole, no, así es. hagan la revolución. Claro, como nuestro, bueno, no es mi amigo, pero nefasto fue Víctor Hurtado en esa época. Víctor Hurtado publicaba unos textos que se llamaban Allimo-Leninismo. Así. Sí. Donde decía, y Onel decía, mi objetivo es decirle a la juventud aprista que este gobierno no está haciendo lo que Pero eran previmos. brillantes, Sí, pues, sus pero columnas eran brillantes. pero eran falaces. Yo sé las Pero falaces. eran- Y justo eso nos llevó a... creo que tiene mucho que ver con este desencanto, o sea, con este impasse entre la percepción ideológica, porque cuando tú ves los discursos de Alan García, lo que anuncia Eran feroces. como primer paso hacia la gran revolución, la gran transformación, lo que dice en Chimbote, en el 87, es un Alan García recobrando el tiempo perdido del gobierno y de la historia misma del APRA. Del APRA, claro. ¿No es cierto? ¿No? Es Se lanza entroncándose eso. con el APRA del 50. Así es, ¿no es cierto? No, bypaseando al APRA de los 60 Exacto. hacia Y un APRA regresando al hacia... APRA, exacto, Pero al además, APRA del 50. pero además, y eso tú lo mencionas, y es bueno que lo rescates porque eso es una historia muy poco escrita sobre el APRA de inicios de los 80, que estuvo al borde, ya no de que terminó yéndose una parte del APRA con Tausen a la cabeza, sino ya al borde de la escisión total. Que finalmente yo creo que le den un favor a Lamberg y al destape de la corrupción que hubo en la cúpula para que finalmente pudiera apodarse y fue a partir entrara- de ahí que sale la figura de Alan García. enfrentándose y a- entra Alan García, ¿no? Claro, por pero sí. ahí, perdona que te acuerdas, No, no, Santiago, no, sí. tú enuncias la tesis que saliendo Tausen y saliendo todo el sector que se va con Tausen, el APRA pierde el centro. Pierde el centro, sí. Eso yo creo que es cierto. O sea, Tausen era un equilibrio, por decirlo así, o sea, entre el armandismo, por decirlo así, y Tausen, ambos armaban
esto que había dejado, o sea, un partido de centro-izquierda con vertientes, pero que debían convivir. Como todo buen populismo, hablando sociológicamente en términos, que requiere sus vertientes, sus escopetas, sus antenas, sus caminos distintos. Entonces, esa ruptura con Tausen yo creo que es nefasta, porque perdimos una comunicación con el sector medio, y Tausen y su entorno tenían, creo, una visión mucho más compleja y más completa de lo que el mundo estaba viviendo. Y de la estructura de poder real del país, quizás. Así también. es, yo creo que sí. Tausen, Claro. advertía que, ojo, además era muy claro, Tausen en ese debate decía, oye, lo que pasa en el bloque soviético, lo que pasa con las izquierdas, esto ahí la Torre siempre ha denunciado. Pero después nos llevamos a Tausen de encuentro. Nos lo llevamos de encuentro. Y no solo se lo llevaron de encuentro, sino que también yo creo que se dejan ganar por todo el auge que tiene el APRA y la izquierda en los 80. Claro, o sea, dicen, como Belaúnde termina pues destrozado el 83, destrozado el 85, destrozado el 86, y el PPC, tercero, de lejos, debajo de ellos, dicen, ya, este es el gran momento izquierdo. No, además, es el Perú de izquierda. Claro, además es el Perú de izquierda. Era la izquierda permanentemente diciéndole al APRA, no estás cumpliendo Así es, promesas. exacto. Cuando Alan decía, hablándole a la base del APRA. Así es, a la eso es. juventud aprista. Así es, claro. permanentemente. Por eso, y Alan siempre nos decía, a los jugadores del partido, la García decía, oiga, caramba, enrumbemos. Ellos no gobiernan por la izquierda, gobernamos nosotros. Más aún, pero mira, perdóname. Dos cosas, ¿ya? Cuando Víctor Hurtado dice eso de leninismo, Leninismo. ¿a qué apunta Hurtado? Hurtado está apuntando a un tipo de partido. O sea, también, no solamente era un asunto político ideológico, era que el APRA, para Hurtado, se había construido como los partidos leninistas, ¿no es cierto? Con centralismo democrático, con un peso tremendo de la cúpula o de la dirección, digamos, en términos de, ¿no? Digamos, como se puede hablar, y eso era muy fuerte. Entonces yo creo que ahí apuntaba Hurtado. Yo conversaba mucho en esos eran tiempos. parte de la maldad, eran parte de la maldad. Claro. Pero Víctor es un tipo muy talentoso. No, pero Víctor además, él planteaba muy talentoso. Él planteaba esta alianza entre Izquierda Unida, las Juventudes del APRA, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, con un bloque popular, un frente único de movimiento. Además, para él tenía una tesis muy hacer una revolución en el país. De dos tipos de caudillo en el Perú, decía. El caudillo pragmático y el caudillo programático. Entonces decía, el caudillo pragmático es Pierola, decía. El caudillo programático es Aya de la Torre. Entonces hay que hablar de dos tipos de caudillos. Hurtado tiene muchas cosas muy brillantes y muy inteligentes. Pero otra cosa más. Yo me acuerdo en ese periodo, cuando Alan García hace famoso discurso, creo que es en Ayacucho. Y dice, 88. La 88. mística de Sendero. Lo cito. Ahí pues la mística. No, además... ¿Qué está recordando él? Está recordando el APRA. No recuerda Sendero, recuerda el APRA del 31, por supuesto. Está recordando el APRA. Que además lo decía permanentemente. Él lo decía permanentemente. O sea, creo que en Alan había esta tensión, en Alan García, esta tensión entre la eficiencia, este discurso, la eficiencia del gerente en el sector público y hacer alguna revolución, hacer algo distinto. Eso Alan no lo resuelve, o creo Alan García no lo resuelve hasta que viene el segundo Ahora, gobierno. ¿tú crees que la decisión que toma, yo no le leí el libro, o sea que por eso no puedo opinar, pero ¿tú crees que la decisión que toma Alan García en el 87 de estatizar la banca es una decisión reactiva frente a la traición, entre comillas, de los 12 apóstoles? Creo que no hubo, de los 12 apóstoles, yo no creo, ¿o es una medida más de carácter ideológico político? Y ahí yo complemento. La otra tesis que tú intentas rebatir acá es que esto era uno día hacia adelante porque ya el modelo heterodoxo no aguantaba más. No, creo que hay de todo. Viendo en perspectiva, hay de todo. Pero sí creo que Alan García en ese momento, él cruza un Rubicón político y también programático. Creo que eso él lo hace con toda honestidad e ideología intelectual. Pero la realidad fue mucho más fuerte y le marcó un límite a su voluntarismo político, que lo ha reconocido después en varios textos y entrevistas. Carlos Franco, que en paz descanse, que fue mi jurado en la tesis, él me pregunta, pero si la medida, porque Carlos Franco había sido unos partidarios de la medida. Carlos Franco brillante. Brillante. Gran admiración por Franco.
Carlos me dice, pero si la medida hubiese sido bien implementada y hubiese tenido éxito, tal vez no habría razón para escribir la tesis. Le digo, no, mire, yo sí voy. Era un jugador. Era un jugador, claro, claro. claro. Yo le digo, pero no, yo no voy al sentido de puede la tesis, o sea, puede la medida tener resultados positivos. Tal vez, que era tomar los bancos, tenías 2 años los bancos y después, como decía Lauer el miércoles o Mulder, las privatizas. Claro. No. Lo que yo trato de decir es que la medida no era una medida administrativa como López Portillo con México en el 82, claro. ni Mitterrand también en los 80, sino que era una medida con una construcción ideológica por medio. Era el primer paso hacia un modelo o construcción de una sociedad distinta. Por eso es lo que yo sustento en Alan Y García. por eso es que tú rescatas también todos estos textos desconocidos para el público más joven, o sea, el que ya está en mi generación, los 30, Claro. el que está abordando los 30. Sí. Entonces, son textos que el público más joven no conoce, pero que es de una APRA francamente incendiaria para estos tiempos. Y, Claro. que uno lo ve comparando con el segundo gobierno, y claro, tú intentas dar una explicación al final ya en tu texto de balance de los 25 años de por qué, así como tú mencionaste ahorita con Santiago, que la permanencia de Haya en la Embajada de Colombia fue el Rubicón de Haya, el exilio en Sí, Colombia y en totalmente. París de Alan fue el Rubicón de Alan. Sí, el exilio es una forma de ver todo distinto. La política al partido, la gestión pública y la relación entre pueblo aprista y no aprista. O sea, entre partido e independientes. Cambia distinto. Ahora, yo tengo otra tesis, ¿no? Que no tiene por qué ser alternativa a eso que tú estás diciendo. Yo creo que la política peruana y los partidos que terminan en 90 ya salen totalmente distintos en el año 2000. O sea, la crisis económica, de fin del 80 y comienzo del 90, más la experiencia fujimorista, Así, no, lo que digo. fue ¿ah? además Sí, lo dices, demoledora en términos Así es, institucionales, así es. demoledora en términos, y también la crisis económica también No, fue sí, demoledora, sí, sí. ¿no? O sea, no hubo sindicato Así es. que se tuviera que guardar a su Así cabeza, es, ¿no es así cierto? es, claro. La crisis fue ¡zum! Limpió. Tu huelga, pues ¿qué importa? No pasa nada. Te Claro. quedas haciendo tu huelga años. No, y el país ya es informal, y más olvídese, individualista. formaliza. Cambia. Olvídate. Esto lo explica un En poco el un último año texto. hay un Sí. quiebre de la estructura laboral Así entre el es. 87 Así y el es. 88. Exacto. Entonces, bueno, eso produce un cambio en la política, Así es. que hasta ahora lo estamos viviendo. Así O sea, y claro, después quien cosecha eso y digamos lo profundiza es Fujimori. Hasta sus extremos. Hasta sus extremos. Por eso es que yo creo que el APRA que sale después del fujimorismo, como también la izquierda, por supuesto, no cabe duda, ya no es la misma No puede ser la misma. que entra, que Santiago. entra a esa crisis y sale A ver, post-Fujimori. pero Santiago, Claro. hemos estado hoy día en la mañana con los amigos chilenos. Tampoco ni el Partido Socialista ni los demócratas No, cristianos. tampoco son lo No, mismo. no, de no, la- no, así es, Pinochet, no, tampoco de la Unidad Popular. Así es, No post-Pinochet, son- no son lo son- mismo. no son los mismos Han de la tenido Popular. que asumir la constitución de Pinochet No, sin duda. y una serie de reformas Sin que duda, dejó sin Pinochet duda, establecidas sin y duda. que la siguen cumpliendo. Pero date bueno, cuenta, es diferente, estamos yo sé derivando en un debate que me parece interesante también, es diferente a la experiencia que pasan los brasileños, por ejemplo, con el Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto? Es un partido reformista, ¿no? Que deviene claramente en un partido reformista, pero que su construcción, su construcción y su llegada al poder, al gobierno, no está tan marcada por una experiencia dictatorial, Claro. por ejemplo, como la que tienen los chilenos, ¿no es cierto? No, y es porque además, claro, ellos nacen en dictadura, pero nacen dentro de una suerte de movimiento pro-democrático en realidad. Y además la experiencia del PT de aprendizaje es más de choques con la realidad por la derrota electoral. de Lula. De Lula. Hasta 3 o 4 veces. Claro, que Y- a la cuarta gana. A la Y cuarta date gana. cuenta, algo parecido, aunque muy, yo sé, diferente por país y todo, es lo que pasa con los uruguayos, con el Frente Amplio. El Frente Amplio, también el Frente Amplio tiene 30 y tantos años, en que 40 creo ya, y se construye Así es. en ese espacio, o sea, pero no pasa por esos procesos, digamos, de como tú dices, ¿no? O sea, de lo que se pasó con Fujimori acá, con la crisis Exacto. económica aquí que hubo, ¿no? O en Chile con el caso de Pinochet, Ujú. llegan de manera distinta y por eso, bueno, sería largo discutir, pero creo que que provocan perfiles políticos de los sistemas políticos, en el caso de Uruguay y en el caso de Brasil, muy distintos al peruano actual, Así es, sí, sí. incluso al chileno, ¿no?
y por supuesto, sin duda, muy distinto a lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Venezuela, ¿no es Sí, cierto? ahora, Muy diferente. Santiago, ¿no? yo quería tocar un tema ya Terminando. para terminar. porque estamos- Terminando. Sí, claro. Es el elemento líder partido, ¿no? Ujú. En el ensayo, en la ficción sobre Haya, está muy claro la relación Haya, partido, gobierno, país y sus contradicciones internas. También en los segundo texto está esta relación de Alan García como líder carismático, que lo defino, Exacto. la relación de masas, estas cosas. Pero en algo hay en común en los dos, no solamente el pertenecer al partido, sino que ambos tienen una construcción moderna de lo que el partido debería ser. O sea, por más que se pueda criticar muchas cosas a Alan García con respecto a que en el segundo gobierno gobernó poco con el partido, creo que sí hay esta reflexión, esta preocupación de pensar en términos políticos modernos el país, que ven Haya como en Alan. El tema es que no hay contraparte con quien discutir eso. O sea, la izquierda debía tener eso. Esos líderes que piensen justamente a la izquierda, pensando en términos de partidos, de colectivos sólidos, y no tenemos a la derecha en eso, porque hay algo que nadie escribe, requiere un poco, lo ensaya en su texto, pero Vargas Llosa, después de hacer el Movimiento de Libertad, él debió hacer, o sea, es decir, el construir partido implica un líder que se la crea. Sí. Que se la crea y que juegues para eso. Yo cuando- implica sí, construir, o sea, el yo movimiento cuando- liberal peruano, Claro. ¿por qué no se construyó? Porque los que debieron construirlo no creían, Más no aún, tenían fue esta vocación. lamentablemente, Derrotado. porque la verdad me parece que lamentable, fue derrotado. Sí. Fue derrotado entre el 90 y 92. Así es, O sea, exacto. Libertad ya prácticamente el 92, subsumido. 93. No existía. Ya Ya, no Así existía, es. ya llega con la justa Así hasta es. el Pero hay, 93, y hay 94. hay una duda final que me queda, Santiago, después de leer este libro. Y es la siguiente, Javier. El Alan que tú retratas, de repente esta no ha sido probablemente la intención, pero es un voluntarista ideológico en el primer gobierno. Sí. Y los críticos de Alan del segundo gobierno podrían decirte tranquilamente, Es al contrario. no, también es un voluntarista ideológico, pero del otro lado. No, pero es con piloto automático. Pero, No, pero- no, sí, ya pero no, con síndrome ya, de ya, Converse. sobre el segundo gobierno yo creo que otra vez podríamos conversar. Pero y con síndrome de discutir. Converse. Y discutir. Ok. No, pero de todas maneras yo quiero dejar algo claro. No es porque yo sea aprista, pero Alan García es un personaje interesantísimo para Exacto. estudiarlo, discutirlo y Exacto. hablar de él en muchos programas, ¿no? No, bien, y quiero agradecerte muchísimo, Javier, por haber estado con nosotros, a ti también, por supuesto. José Gracias, Alejandro. José. Y habrá ocasión para seguir discutiendo de política, del APRA y de la izquierda. Y sobre lo que no fue Y lo que no pudo ser. claro, Y lo- y lo que debió ser y no fue. Como otro contrafacto, y con eso cerramos. ¿Qué hubiera sido si hubiera habido, como mencionaba Javier hace un momento, un gran partido liberal? en el Así Perú? es. Ah, bueno, Así es. también, efectivamente. Ese es otro gran ¿Tú contrafacto. te imaginas un Vargas Llosa preso por Fujimori y después salir como un líder democrático? Claro. Bueno. Sería Nobel de la Paz y no de la literatura. ¿no? Ah, sí. Bueno, eso sí, definitivo. Vamos a tener que despedirnos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.
Hi, I'm Charlie Parra del Riego. I'm a musician, live performer, and guitar player.